Agitación social en diferentes sectores de la comunidad, de la población del departamento de La Guajira ha despertado el anuncio gubernamental de la construcción de algunos peajes en el sur del departamento. La semana anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura anunció que solamente uno de estos peajes, de los 5 anunciados, sería construido en el marco de las vías para la prosperidad que impulsa el gobierno nacional. Entre tanto, las comunidades, los transportadores que ejercen su actividad entre los departamentos del Cesar y La Guajira permanecen expectantes, pues se ha dicho en repetidas oportunidades que si estos peajes no se construyen, no hay dinero para invertir en nuevas y mejores vías para el departamento de La Guajira. Precisamente este es el tema en nuestra tertulia habitual con el ingeniero Manuel Sierra de Luque. La Guajira puede construir sus vías sin peajes. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Kelia, buenos días a la mesa de trabajo y nuevamente dándole gracias a Dios por estar conectado con todos los oyentes. Bueno, La Guajira puede construir estas vías sin peajes, es el tema de hoy. Ya el gobierno nacional ha dicho a través de la ANI que solamente uno de estos peajes, pero el vicepresidente en 5 o 6 oportunidades ha sido muy categórico. Si no hay peajes, no hay vías. Exactamente, Kelia, pero primero queremos como contextualizar cuál es el problema. Kelia, desde el primer gobierno del presidente Santos, o sea, la crisis que La Guajira está viviendo, no, se acuerda que le vendió al país que este país lo iba a mover o lo iba a dinamizar económicamente hablando, 5 locomotoras, y una de esas locomotoras era la minera. Sí, decían que en esta década del 10 al 20 eso era todos estos departamentos mineros económicamente se iban a catapultar. Bueno, ya vemos que eso no ha sido cierto, que esas locomotoras prácticamente colapsaron, especialmente la minera, ya no se habla de eso y La Guajira ha sentido ese impacto. Primeramente nos cambiaron el sistema de regalía y segundo, los precios del carbón están muy deprimidos. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la necesidad que tiene La Guajira en este momento? La Guajira tiene hoy la necesidad de dinamizar su economía con otros sectores. O sea, ¿qué hacemos? Si ya la minería no va a ser el motor de nuestra economía, ¿cuáles son los sectores económicos que van a mover nuestra economía para que nosotros sigamos avanzando y nos sigamos desarrollando? La Guajira hoy tiene dos sectores muy bien definidos, 2 apuestas, diría desde mi óptica. El primer sector es el turismo y el segundo sector es el comercio. Pero son 2 sectores que requieren una base como poblacional, un movimiento de personas que dinamicen esos 2 sectores. Entonces ahí viene la visión. Nosotros tenemos definitivamente que, estamos entregando la visión que necesitamos construir el corredor La Guajira-Cesar. ¿Sí? Uno analiza ese corredor poblacionalmente, decimos que estamos hablando de casi 3 millones de personas, Kelia, representamos casi el 7% de la población del país, ¿sí? Ese corredor La Guajira-Cesar hoy está aportando el 90% de las exportaciones del segundo producto de exportación que tiene el país, como es el carbón. O sea, prácticamente le está aportando al país casi el 5% del Producto Interno Bruto. Entonces dice uno, oiga, ¿qué nos hace falta a nosotros para crear ese corredor y que esas 2 apuestas que tiene el departamento de La Guajira sean el motor y dinamicen nuestra economía como es el turismo y el comercio? Entonces ahí ande uno aterriza. ¿Qué nos hace falta en este momento? La conectividad. O sea, no estamos conectados. Habla usted, ingeniero, del sector de la minería, para solo hablar de una sola base, pero también hay que anotar que este corredor Cesar-La Guajira o La Guajira-Cesar también es un sector rico en productos agrícolas. Es una de las despensas verdes que tiene el departamento de La Guajira. Exactamente, Kelia, y si empezamos a visionar que nuevamente miremos hacia el Caribe, que únicamente no miremos hacia el centro del país, el mercado que tenemos al frente en el Caribe, en todas esas islas, que suman casi 280 millones de habitantes, casi 5 Colombia, es grande. Imagínense todo, entonces uno empieza a construir una visión, mire todo lo importante que puede ser construir ese corredor de 3 millones de habitantes, ¿sí?
Entonces, vuelvo y le repito, ¿pero qué nos hace falta? La conectividad, no estamos conectados. ¿Hay plata para hacer esa conectividad en La Guajira sin los peajes? Exacto, Kelia, ahí vemos nosotros. Nosotros necesitamos aquí dos vías. Una primera, que es la que ha venido liderando nuestro representante a la Cámara, el doctor de Luque Zuleta, que es la circunvalar. ¿Tú te imaginas, Kelia? Uno dice, la circunvalar de la Alta Guajira. Son aproximadamente 250 kilómetros que nosotros como guajiros en 7 horas le pudiéramos dar la vuelta desde Manaure, darle la vuelta a toda la Alta Guajira. Interesante. Y la otra vía es la que nos conecta para construir este corredor, que es la vía Riguacha La Florida, Tomagazón, Distracción, Valledupar, que es poner a Valledupar a 90 minutos de Riguacha. Es poner a Valledupar más cerca que Santa Marta, ¿sí? Sin peajes, que es la propuesta. Entonces, oiga, ¿y cómo? ¿Y de dónde va a aparecer la plata para hacer eso sin peaje? Que el día uno empieza a ver números, ¿sí? Usted supo que hace casi un mes el Consejo de Estado, ¿sí? La administración departamental desde el año 99 tenía una concesión, asignado un ingreso del departamento como es la sobretasa de ACPM, y el Consejo de Estado tumbó, o sea, liberó esos recursos. Entonces uno empieza a contar con todos estos procesos que tenemos nosotros como el Cerrejón, cuál es la cantidad de consumo de ACPM que tiene La Guajira. Uno dice, mira, Kelia, los números empiezan a decirnos que aquí en La Guajira se consumen aproximadamente 100 millones de galones de ACPM. Y esa sobretasa anual nos está generando casi 50.000 millones de pesos anuales. Que eran recursos que antes se iban para las arcas nacionales. El 50%, el otro 50% estaba concesionado, que fue lo que tumbó el Consejo de Estado. Claro. Entonces, si uno dice, si uno ya tenemos liberado eso, Kelia, si uno ve el mayor consumidor de ACPM en La Guajira es el Cerrejón tiene contrato hasta el 2033, uno empieza a visionar, vengan acá. Si nosotros tomamos una concesión privada de esa de las 4G, de esa que nos están construyendo el país con esas concesiones privadas, le decimos, nosotros tenemos esta renta que nos está generando tanta plata, tome y la comprometemos los próximos 15 años, tenga la plena seguridad que esos 300 kilómetros de vía que hoy le hacen falta a La Guajira para lograr una conectividad total, de tal manera que nosotros podamos construir ese corredor de 3 millones de habitantes y dinamizar 2 sectores económicos en La Guajira, como es el turismo y el comercio, tenga la plena seguridad que sí se puede construir sin peaje. ¿Sí? Y sobre todo que son decisiones nuestras, porque son recursos nuestros, ¿sí? Generados en nuestros territorios. Claro, necesitamos el aval del gobierno central, no podemos estar separados del gobierno central, pero son recursos, aquí no entramos que deme algo, los recursos se generan en nuestro territorio y con esos recursos, con una buena visión, nosotros podemos construir esta conectividad que hoy está requiriendo La Guajira, vuelvo a anotarle, para construir ese corredor poblacional de casi 3 millones de habitantes, ¿sí? Que tenga la plena seguridad que vamos a ser determinante para este país. ¿Hay ejemplos, ingeniero, de aprovechamiento de recursos de rentas, como es el caso de la CPM en el país, para la conectividad, que puedan ser presentados precisamente como modelo al gobierno nacional? Claro, el Valle del Cauca prácticamente hizo este esquema, comprometió dentro de los próximos 20 años todos los recursos que va a recibir por sobretasa de ACPM para hacer unas vías interesantes, importantes, de esa región, para que lo conecte con todos los departamentos vecinos. ¿Qué argumentos puede presentar el gobierno nacional o la dirigencia departamental o la dirigencia de La Guajira precisamente para lograr este cometido? La crisis que vivimos, vuelvo y le repito, o sea, el punto inicial que le tocaba, o sea, La Guajira hoy tiene que hacer una apuesta en donde nosotros vamos a tener claridad, o sea, cuáles son los sectores que van a dinamizar nuestra economía. O sea, ya lo que planteó el primer plan de desarrollo del presidente Santos no es la minería, no es en este momento por los precios tan deprimidos y porque nos cambiaron el sistema de regalías. Entonces, ¿cuáles son las otras apuestas? La otra apuesta está el turismo y el comercio. Y para dinamizar el turismo y el comercio tenemos que tener una base poblacional bien grande. ¿A dónde podemos encontrar nosotros esa base poblacional? Construyendo este corredor con el departamento del Cesar. Son casi 3 millones de habitantes. Es poner a Valledupar a 90 minutos de Riguacha.
O sea, va a estar más cerca que Santa Marta. Usted se imagina una persona, un habitante de la capital del Cesar que esté en Valledupar, pensando a venir a recrearse a las costas, ¿sí? Va a tener a Riohacha más cerca que Santa Marta y Barranquilla, y sin peajes. Eso va a ser muy atractivo. Entonces, es la visión que nosotros queremos entregar y sobre todo darle ese sueño a todos los guajiros, que es una visión que podemos construir porque tenemos los recursos. ¿Cómo los construimos? Si los orientamos y tomamos las decisiones acertadas. Recorrer la Alta Guajira en 7 horas y poner a Valledupar a 90 minutos de Riohacha es la propuesta, es el tema de hoy en la tertulia con el ingeniero Manuel Sierra de Luque. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, Kelly, y gracias a todos los oyentes, y nuevamente gracias a Dios. Aprovechar la renta de la CPM para lograr la conectividad en el corredor La Guajira, el Cesar, que tiene aproximadamente 3 millones de habitantes y que dinamiza sectores como el turismo y el comercio.